Bienvenidos a este seminario virtual sobre acontecimientos y personajes que influyeron en la independencia patria. Hoy están con nosotros dos reconocidos maestros, el doctor en filosofía Óscar Peláez Almengor, maestro en artes por la Universidad de Tulane, Nueva Orleans, Luisiana, licenciado en historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con varias publicaciones referentes a la historia de Guatemala, personajes ilustres de la nación y obras relacionadas con la temática pedagógica. Ha fungido en varias ocasiones como director del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue representante de la USAC ante el Instituto de Estadística y es reconocido docente universitario. También nos acompaña el distinguido maestro en Historia Latinoamericana, egresado de la Universidad Internacional de Andalucía, Ricardo Dardón Flores, licenciado en Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y posee estudios en Investigación Social. Ha fungido como director de la Escuela de Historia de la USAC y coordinador en diferentes áreas dentro de la misma institución. Ha ejercido la docencia en varias facultades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En nombre de la comunidad de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, agradecemos su valiosa participación en este evento. Para amar a nuestra bella Guatemala, debemos conocerla desde sus inicios. Por eso hoy, tomemos un tiempo y regresemos a escuchar los eventos que formaron nuestra nación. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Óscar Peláez, soy profesor de historia, a eso me he dedicado pues prácticamente toda mi vida y me acompaña en esta oportunidad el maestro Ricardo Danilo Dardón Flores, quien también se ha dedicado a impartir clases de historia, a escribir artículos interesantísimos sobre la historia de Guatemala. Estamos ambos con el deseo de compartir con ustedes algunas ideas, momentos sobre los acontecimientos previos de la independencia de nuestro país. En conmemoración, por supuesto, de los 200 años que estamos celebrando en estos días de vida independiente en Guatemala. ¿Qué entendemos por reformas borbónicas? Fueron un intento de la corona española por reformar el aparato administrativo del Estado. Ellos trataron de transformar el aparato, la administración de las colonias en América, de las colonias españolas en América. Y las colonias españolas en América, ustedes saben que iban desde la Argentina hasta pues algunos de los estados que hoy son estados de los Estados Unidos de América, como Nuevo México, como California, como Texas. O sea, el imperio español era en América era bastante extendido. Y ellos querían cambiar la forma de estas posesiones que ellos tenían en América, con el objeto de que estas posesiones que ellos tenían les rindieran un mejor fruto, digamos, les dieran mejores dividendos. Entonces, las reformas borbónicas se tratan precisamente de eso, de asegurar la forma administrativa de cómo estas colonias que ellos tenían en América van a tener una mejor administración y a través de esa mejor administración unos mejores réditos para la corona española. De eso se trataría cuando nosotros hablamos de las reformas borbónicas, pero el ciclo de las reformas borbónicas eso es bastante extendido, no es un ciclo corto, sino que el ciclo de las reformas borbónicas empieza en el año de 1700, más o menos, se empiezan las reformas borbónicas, porque las reformas borbónicas tienen una inspiración
básicamente francesa, de la administración inglesa también, traídas a España, traídas como ideas nuevas de reformas, de cambios en España, como ocurre corrientemente en todos los países del mundo, ¿verdad? Hay ideas innovadoras, hay ideas de cambio, y estas ideas de cambio van a, de alguna manera, a influir el pensamiento de los gobernantes. Sin embargo, las reformas borbónicas van a hacerse sentir en América Latina, básicamente, cerca de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Van a hacerse sentir porque efectivamente uno de los monarcas españoles, es Carlos III, que antes de ser monarca de España fue monarca de Nápoles. Él veía en estas ideas de las reformas borbónicas una forma, digamos, importante de recuperar el control de las posesiones españolas en América Latina en ese momento. ¿Qué nos dice a esto el doctor Danilo Dardón Flores? Muchas gracias, doctor Peláez, por la participación. Pues un saludo a los apreciables colegas estudiantes y también a todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de estos medios virtuales. En efecto, hacia finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, para ser más concreto, se va a dar un cambio de dinastía en España. Y la antigua dinastía de los Austria va a ser sustituido por la dinastía francesa, que son los Borbones. Esto tiene mucha relevancia porque los Borbones tienen, por supuesto, una influencia de la administración francesa, que era, diríamos, el estado de asiento de la dinastía borbónica. Una serie de reformas administrativas se habían dado ya en Francia y les había surtido algún efecto, puesto que las finanzas de Francia habían mejorado ostensiblemente. Y esas políticas querían trasladarlas y aplicarlas ellos en los reinos de la monarquía española. De esa manera, entonces, se implementan una serie de políticas que tienden a reformar el estado de la administración colonial. Son denominadas reformas borbónicas porque son implementados por esa dinastía y comprende una serie de transformaciones de distinta naturaleza, pero todas encaminadas a un propósito que consiste en obtener los mejores dividendos, los mejores réditos, las mejores ganancias para la administración de España. Y esto, por supuesto, tiene sus consecuencias, porque mayores ingresos económicos de estas colonias, que son las que están produciendo, se van a ir para la metrópoli. Entonces, como consecuencia, es lógico pensar que los menores réditos, las menores ganancias van a quedar para estos territorios americanos, en donde viven los denominados españoles de la tierra. ¿Quiénes son los españoles de la tierra? Son los criollos, y de esta manera, entonces, estos españoles de la tierra van a sentir con las reformas borbónicas que han sido afectados sus intereses. ¿Qué tipo de intereses en este momento? Pues en este momento fundamentalmente económicos, pero por supuesto que van a haber una serie de reformas más que les van a afectar y que ellos van a ver con preocupación y que les va a hacer sentir cierto desánimo en primera instancia y posteriormente cierta rebeldía, que finalmente, con la crisis de la monarquía española que se da con la invasión napoleónica de 1808, esa enorme crisis en donde los dos reyes, bueno, el rey Carlos IV y su hijo, que después fue el futuro rey Fernando VII, pues van a ser tomados como rehenes por el emperador, puestos en esa condición y obligados a abdicar. Pero aquí me estoy adelantando un poco la historia, casi
en un centenar de años, ¿verdad? O medio siglo. Pero es ahí entonces donde los criollos se dan cuenta de la debilidad profunda de la monarquía española y se intensifica entonces la lucha política. Bueno, en este caso, unos que ya pensaban en la separación de España por las independencias de sus territorios. Estas reformas borbónicas son muy importantes para explicar las causas que generaron la separación de los territorios de ultramar español, es decir, los territorios en nuestro caso, de la América Latina. Otra de ellas es la reforma administrativa. La reforma administrativa consiste en desplazar de muchos puestos de las reales audiencias, muchos puestos de la burocracia española, desplazar, quitar a los criollos de esos puestos con el propósito de darles cabida a españoles, ahí sí que de la península. Esto pues creyendo o desde la perspectiva lógica de que iban a ser más fieles los españoles que fueran de la metrópoli y más fieles al rey y evitar de esa manera futuras complicaciones políticas como en efecto se dieron. El problema con esto de la fidelidad de la burocracia española es que nunca fueron fieles, porque en realidad bueno, salvo contadas excepciones que sí las hubo, ¿verdad? Como el caso de José de Bustamante y Guerra en Guatemala, que persiguió a algunos criollos guatemaltecos. Pero en términos generales podríamos decir que estos españoles, burócratas, venían con el propósito también ellos de hacer riqueza. Y una forma de hacer riqueza era aliarse a los criollos, negociar con ellos, incluso algunos se casaron. Situación que estaba prohibida por la corona española, pero algunos evadieron esas restricciones. Y entonces, pues resulta de que al venir esta burocracia acá se hacían aliados de las élites económicas del lugar, es decir, se hacían aliados de los criollos. Pero en fin, entonces resulta de que hay lugares como el Virreinato de Nueva España, México, el Virreinato del Perú y otras jurisdicciones administrativas en donde en efecto se da esta política de que se van a dar más funcionarios de la península que criollos, y eso por supuesto que molestó a los criollos y les afectó. Pero hubo otros lugares, como por ejemplo Guatemala, en donde pues dadas las particularidades administrativas, que era muy poca la administración, el Estado colonial acá era pequeño, muy pequeño, entonces pues no fue tan claro esto de que la sustitución de los criollos se vaya a dar de la misma manera como sí se dio en España, en Nueva España y en el Perú. Aquí se dio más bien otra experiencia que es interesante, y es que al doctor y coronel José de Aycinena, hijo del primer marqués de Aycinena, es nombrado en el año de 1812 consejero del Estado español en la época de la monarquía constitucional, cuando se aprueba, cuando se sanciona la Constitución de 1812. Hay una reforma militar también que es importantísima. Se forman milicias dentro de las colonias americanas por criollos que iban a ser los oficiales de las milicias, y los ladinos que iban a ser pues los soldados, y esto va a generar entonces un ascenso social de ellos, y ellos van a ganar muchas batallas contra piratas ingleses y contra fuerzas extranjeras, fundamentalmente inglesas, y eso les va a hacer tomar conciencia a esas milicias locales del poder que tienen. Y en efecto son muchas de esas milicias locales las que después se van a insubordinar contra España y van a declarar
la independencia. En fin, esas reformas borbónicas son fundamentales entonces para el entendimiento de las causas, pues, que van a generar, que van a propiciar las independencias de las hoy naciones latinoamericanas. Las reformas borbónicas es una cuestión bastante profunda y que de alguna manera afecta la vida política y la vida social de América, de toda América, ¿verdad? Porque toda América era española, menos Brasil. Hay un momento en que la monarquía portuguesa se traslada, don Pedro II se traslada para el Brasil y en ese momento digamos que el corazón del imperio portugués se traslada al Brasil y eso le da cierta estabilidad, una larga estabilidad también al Brasil en cuanto a sus instituciones de carácter político, que no es el caso de América, porque América tiene otro, el resto de América tiene otro movimiento, pero algunos le han llamado a esto la segunda conquista de América. Los españoles, a través de las reformas borbónicas, buscan conquistar de nuevo América, ¿verdad? Hacer América nuevamente algo que le sirva a la corona española y no le sirva solamente a los súbditos españoles que se encuentran en las colonias. Y de hecho, hay una oleada de grandes burócratas, de los hombres, los togados, ¿verdad? Los hombres que vienen de universidades españolas a América, a reconquistar América, pues a retomar las riendas de los asuntos económicos, políticos, sociales, las cuestiones del comercio en América. Y entre ellos está el famosísimo José de Gálvez. Claro. José de Gálvez, que va a tener una influencia en Guatemala también, José de Gálvez, porque Matías de Gálvez es enviado a Guatemala directamente a pelear contra los ingleses en Honduras. José de Gálvez, el visitador José de Gálvez, que al finalmente va a ser el fundador del Archivo de Indias, él funda el Archivo de Indias. Pero aparte de eso vienen una serie de ideas, viene una serie de cuestiones a través de los libros, a través de los periódicos, viene una serie de pensamiento que nosotros a veces somos incapaces de medir cuál es la profundidad con la cual fue visto este pensamiento. Pero las ideas están corriendo con bastante rapidez por toda América Española. Y eso también ayuda, pues, a concebir una idea de independencia o una idea de mejoramiento o de lo que debería de ser un país sin las ataduras que le impone la monarquía española. Y eso va dándole fuerza a los movimientos independentistas en México, por ejemplo, en donde sí hay una guerra de independencia, va dándole energía también a las ideas independentistas en América del Sur, donde también hay una guerra de independencia. En América Central no hay una guerra, pero en estos países sí hay una guerra cruenta, ¿verdad? No es una guerra de palabras, sino que es una guerra que se pelea con fusiles, con cañones, con caballería, con infantería. Pero esto está motivado por ideas, por pensamiento, por la forma de pensar. ¿Cómo se crea una nueva nación? O cómo Guatemala puede verse como una nueva nación hacia el tercer centenario de su independencia. ¿Cuál puede ser su objetivo? ¿Cuál es su espejo con el que puede verse? Hay muchas ideas. Y eso es lo que está pasando un poco, digamos, en aquel momento. La independencia absoluta es nuestro primer derecho y el fundamento de los demás. Vamos a conversar académicamente, por supuesto, sobre el gobierno del doctor Mariano Gálvez. Es importante discutir la parte de historia que a él le tocó vivir, el tiempo que a él le tocó vivir
los alcances de su gobierno, y creemos que es importante porque en tiempos como los que nosotros estamos viviendo, hace falta un pensamiento claro sobre lo que debe hacerse para que nuestro país pues mejore sustancialmente en diversos aspectos. Vamos a dejarle la palabra a nuestro colega, el doctor Danilo Dardón Flores, sobre el gobierno del doctor Mariano Gálvez. Me parece importante recordar que estos tiempos son tiempos de la ilustración, tiempos de la formación ilustrada en la universidad, en donde nuevas ideas económicas, las ideas liberales, el libre comercio, también la libertad de ideas en cuanto a poder expresarse, dejar atrás los antiguos obstáculos de la libre expresión de pensamiento, que en efecto se tenían dificultades de emitir el pensamiento en aquella época, no se podía. Había restricción también de libros, de la circulación de libros, y estas cosas era parte de lo que esa gran corriente ilustrada y económica liberal, pues venían trastocando y venían, diríamos, echando para atrás. La Universidad Real y Pontificia en ese momento de San Carlos estaba formando dentro de su seno a una serie de profesionales que por supuesto que iban a trabajar. Muchos de ellos eran fuerza de trabajo para las instituciones de la monarquía española. Así vamos a ver a muchos abogados egresados de esa universidad dentro de la Real Audiencia. Ahí está José Cecilio del Valle, por ejemplo, ¿verdad? Que es el que redacta el texto de independencia, la Declaración de Independencia de Guatemala, y también redacta muchos documentos más. Él pues también gana unas elecciones para la presidencia de la República Federal, pero muere de tal manera que nunca llega a ser presidente de la República Federal. No muere viejo, muere del corazón en un viaje que estaba haciendo hacia el oriente del país, cerca de la tierra de mi madre, Barberena. Con esto yo sé que una sonrisa del doctor Peláez arranco, ¿verdad? Y, y bueno, estas anécdotas que sirven para ilustrar lo que pasó, pues nos dicen que en esta época se va a formar Mariano Gálvez, quien entre otros títulos, recordemos que en aquella época los títulos de bachiller y maestro y doctor eran conferidos entonces por esta universidad que era real y pontificia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y Mariano Gálvez entonces va a tener una instrucción ilustrada. En España también se estaba manejando un espíritu de la ilustrado y un espíritu también liberal muy grande, y entonces de esta manera se explica la tendencia fuerte liberal que va a tener la Constitución de Cádiz de 1812. Esa situación de influencia liberal española, que es distinta de la inglesa, en España fue un tanto más conservadora, no podía ser de otra manera después de la enorme violencia que se da como experiencia dentro de la Revolución Francesa. Entonces había que tener más cautela para generar menos problemas de violencia. Sin embargo, es una época que caracteriza precisamente a los regímenes ilustrados y a los regímenes liberales. En fin, Mariano Gálvez era un ilustrado y Mariano Gálvez era un liberal. Y desde esa perspectiva, entonces, cuando él llega a la presidencia del Estado de Guatemala, o no es presidencia, sino que es jefe del gobierno del Estado de Guatemala, pues él va a principiar a impulsar toda una política liberal. Bueno, es una época en que se está construyendo todo, de manera que cualquier cosa que se haga, pues va a causar olas, va a causar algunos problemas,
porque sin duda alguna pues va a afectar algunos intereses y va a beneficiar otros. Pero entonces Mariano Gálvez va a principiar a adoptar una serie de políticas dentro de las que destacamos políticas en cuanto a la implementación del liberalismo y fundamentalmente estoy pensando en la separación de la iglesia y del Estado. Siendo él entonces un converso, una persona católica, no converso, sino que católico de vida, entonces es interesante cómo desde la perspectiva ilustrada, la teoría mandaba que una cosa es la religión y otra cosa es la política, una cosa es la vida no religiosa, la vida del laico, y entonces separa estas dos competencias, la iglesia para un lado y todo lo demás, la vida mundana es parte de lo que el gobierno debe realizar. Y entonces una de sus reformas va a ser la reforma administrativa, en donde los impuestos y los tributos los debe cobrar el Estado, por lo tanto, el tributo pagado a la iglesia en esa oportunidad se suspenden. Y eso, por supuesto, va a afectar muchísimo a la Iglesia Católica y va a resultar una serie de consecuencias y de problemas con ella. Tiene muchas anécdotas el caso de Mariano Gálvez, porque resulta de que se desconoce su origen, se cree que él fue adoptado, ¿verdad? En una de esas situaciones que eran muy frecuentes durante la vida colonial, tan frecuente y tan interesante esas historias de los hijos ilegítimos y de los hijos de mujeres españolas que siendo solteras, pues tenían sus bebés y la sociedad las castigaba, la sociedad las excluía, entonces lo que hacían era irlas a dejar en canastas, en cestas, a las puertas de personas para que las criaran como sus hijos, para que las bautizaran y las criaran, etcétera, etcétera. Y a estos entonces se les conoció con el nombre de pepes en aquella época. Menciono esto porque en efecto se cree que don Mariano Gálvez fue uno de estos personajes, un hijo ilegítimo de alguien que no sabemos quién es y que fue entonces entregada a la casa de doña Gertrudis de Gálvez y de don Manuel Fradique y Goyena, y ellos lo van a criar, ellos lo van a educar, y pues él se desarrolla totalmente, va a estudiar sus estudios primarios en un colegio, en el Colegio de San José de los Infantes, y posteriormente va a estudiar sus estudios universitarios en la Universidad Real y Pontificia de San Carlos, donde se va a hacer doctor. Esto entonces va a generar que esas ideas ilustradas que estaban discutiéndose dentro de la propia universidad sean asumidas y absorbidas por él y puestas en la práctica durante su gobierno. Lo dejo en este momento por aquí, doctor Peláez, y continuamos, por supuesto. Claro, claro que sí. Pues se desconoce exactamente su padre y su madre, pero sí se sabe exactamente que doña Gertrudis de Gálvez y su padre adoptivo hicieron los esfuerzos necesarios para que él pudiera atender una educación buena en aquel momento. En 1931, que él se convierte en el jefe del Estado de Guatemala, ya seguía firmemente las ideas liberales. Pero a pesar de que él tenía estas ideas liberales, le devuelve al país la armonía con una política de conciliación con los conservadores, permitiendo el retorno de algunos exilados. Su programa económico era un programa económico justo para los conservadores de la clase media y de la capital. Tenía un ambicioso programa para incrementar la producción, expandir el transporte, colonizar la costa caribeña, ¿verdad? Dicen quienes le conocieron que trabajaba de una manera muy intensa. Pasaba día y noche trabajando en la creación de leyes
que pudieran de alguna manera mejorar el país. De cualquier manera, lo que es importante es decir que era un hombre muy pensante en ese sentido para dirigir los destinos del país. De ahí que el gobierno del doctor Mariano Gálvez sea recordado como un gobierno que va a buscar el bienestar general, a sentar las bases para la educación y también la creación de la academia, ¿verdad? Que va a sustituir a la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero que la academia se entiende como la academia al estilo francés. Se elaboran las primeras cartas geográficas del país y se logran alcances significativos. Y posteriormente Gálvez va a abandonar el país, va a salir para México, pero su legado se recuerda aún hoy día. Es, creo yo, uno de los legados más importantes históricamente que podemos guardar nosotros los guatemaltecos. Vamos a continuar platicando sobre la finalización de del experimento de federación en Centroamérica. Era una cuestión positiva porque pretendía mantener unidas las provincias de América Central, lo que había sido el reino de Guatemala. Por supuesto, Chiapas había tomado camino ya, se había separado a la salida de Vicente Filísola de Guatemala, se retiró y se hizo parte de México, pero seguían unidas Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Seguían perteneciendo pues a la Federación de Repúblicas de Centroamérica. El modelo federal de organización política caló profundamente desde la perspectiva, digamos, de que los Estados Unidos va a ser una república federal. Y Centroamérica trata de imitar este modelo que se está dando en México, que se va a dar en el Brasil también, y efectivamente hay ese deseo de continuar con la federación. El modelo es que hay un gobierno federal y hay gobiernos de cada estado. Se crea la presidencia de la federación y en cada uno de los estados va a haber un presidente en particular. Francisco Morazán va a ser por mucho tiempo el presidente de la federación y luego Mariano Gálvez en Guatemala, hay gente en Honduras, en Costa Rica, que va a ser, digamos, el representante de estos gobiernos estatales, gobiernos del Estado. Paulatinamente esto se va desgastando a través de las guerras, digamos, entre facciones de cada uno de los estados. De entrada, a los estados no les parecía mucho que fuese Guatemala, digamos, la cabeza de la federación, porque, bueno, Guatemala era el estado más poblado, donde había más gente en aquel momento, pero a los otros estados no les parecía mucho depender de Guatemala. Ellos querían, pues, depender de sí mismos. Van a cambiar la capital de la federación a El Salvador, van a llevarse los archivos de la federación para El Salvador por algunos años. Hay discusiones internas, hay separaciones, pero fundamentalmente había mucha fragmentación. Y la fragmentación no solamente en términos políticos, sino que una fragmentación real, una fragmentación material. Aún así, se hicieron esfuerzos, van a terminar con el fusilamiento de Francisco Morazán en Costa Rica. Quizá Danilo tiene algunas otras ideas que pudiéramos platicar. Bueno, pues se declara la independencia el 15 de septiembre de 1821 y entonces hay una maniobra política
diríamos, en este caso, de las élites guatemaltecas y anexan el territorio centroamericano al imperio mexicano de Iturbide. Un par de años estamos anexionada a México y posteriormente se da en 1823 la independencia que se conoce como independencia absoluta de México, pero recalcan que también es de España y de cualquier otra potencia extranjera. Y entonces principian las discusiones y principia también la integración de un Congreso de Diputados se convoca para poder discutir sobre el tipo de Estado que se va a echar a andar. Surge la Constitución y con la Constitución entonces nace la Federación Centroamericana. ¿Por qué el modelo federal? Bueno, han habido muchas discusiones sobre ello. Yo creo que, bueno, en toda la América Latina, México es un buen ejemplo de ello, pero también en América del Sur fue el modelo que se escogió y que en muchas partes fracasó de la América Latina, estoy hablando. No en el caso mexicano, pero sí en el caso de la América del Sur tuvo muchos problemas también por las mismas situaciones, circunstancias que lo tuvo en Centroamérica. ¿Por qué escoger un modelo federal? Es muy interesante porque la administración de la monarquía española había dividido casi como en regiones autosuficientes las jurisdicciones mayores administrativas. El Reino de Guatemala estaba dividido en en la provincia de El Salvador, en la provincia de Honduras, qué sé yo, en estos territorios centroamericanos. Y estos territorios centroamericanos a su vez tenían otras subdivisiones. Eso pues era así en aquella época. Pero había una relación económica muy difícil para las élites y para los productores centroamericanos. Y era el hecho del enorme poder y las enormes relaciones que manejaban los miembros de las élites, sobre todo comerciales, de las capitales, en este caso de las jurisdicciones administrativas españolas. Pensando en el Reino de Guatemala, el enorme peso de las élites comerciales de la entonces ya nueva Guatemala de la Asunción, encabezada por la familia Isinena, que tenían unas relaciones comerciales con España y con otras partes, la tuvieron también con Inglaterra, comercio a través de Belice, y bueno, y también con los Países Bajos, con los Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero esto va a generar que por razones también de tipo burocrático, de tipo administrativo, esas mercancías que se producen en El Salvador, que se producen en Honduras, en Nicaragua y también en Costa Rica, para poder comerciarlas con el exterior, pues tienen necesariamente que pasar por Guatemala. Y eso hace de los comerciantes guatemaltecos tener una situación de privilegio encima de los demás productores centroamericanos. Es una situación económica desigual. Y los productores centroamericanos van a tener en ese sentido también un resentimiento por razones económicas con las élites locales. Diríamos que así se explica un poco esas contradicciones entre élites centroamericanas y que también van a dar al traste con la Federación Centroamericana y van a explicar también esa separación en estados separados. Que ver entonces con el interés de las élites centroamericanas, el modelo federal, por tener cada uno de ellos, pues parte en el poder político del Estado federal. Esto se da y resulta que los conservadores guatemaltecos van a tener una serie de consecuencias, porque también existen consecuencias de tipo político. Y las consecuencias de tipo político que se dan es precisamente cuando después de todos esos conflictos de tipo político que se manifiestan los odios y todas las tramas que se dan entre ellos, pues de 1826 en adelante comienzan a ponerse
las cosas políticas muy tensas y se da lo que Alejandro Marure llama la Revolución Centroamericana, de 1826 a 1829, que ganan los liberales y que, entre otras cosas, obliga a los líderes conservadores guatemaltecos a exilarse. Es importante destacar que el patriarca, el jefe de la red familiar, Aysí Nena, pues va a tener que salir del país, se va exilado a vivir a Nueva York, en donde él asimila y lee mucho sobre el liberalismo de los Estados Unidos, sobre el federalismo de los Estados Unidos, y eso lo va a hacer tener una visión muy particular sobre lo que es la federación, el sistema federal y lo que es el liberalismo. Y entonces don Juan José de Aysí Nena, el doctor Aysí Nena, que también va a ser después obispo de Guatemala y va a ser secretario de Estado de Rafael Carrera, pues entonces va a tener una serie de reflexiones en el exilio que lo van a llevar a escribir sus reflexiones políticas y a escribir 3 artículos, me parece uno en 1831, 32 y 33, uno en cada año, en donde él plasma el pensamiento político sobre la organización del Estado en Centroamérica. Y por supuesto, ese Estado que él estaba pensando no era el Estado federal, porque los conservadores guatemaltecos, desde su perspectiva, necesitaban tener una centralización del poder político y una centralización en donde ellos siguieran conservando la hegemonía centroamericana, situación que con la República Federal no la habían logrado. Entonces, en ese sentido es importante destacar que el Estado federal no era una simple copia del Estado mexicano o del Estado de los estados en América del Sur, sino que más bien respondía a una realidad centroamericana que era la que todas las élites de las distintas provincias exigían una parte del pastel político del Estado y una parte del poder político de ese Estado. No es un fenómeno que sea únicamente en Centroamérica, la fragmentación, la separación en estados. Debemos recordar que en América del Sur, la Gran Colombia, Ecuador, Panamá era otro, Venezuela, por supuesto, fue un estado que también se desintegró, como tampoco pudo ser posible la gran idea, digamos, de Libertador Simón Bolívar de hacer una nación en todo el continente de la antigua Hispanoamérica. Es decir, pues también ahí se fragmentaron en repúblicas centralizadas, como se realizó en Guatemala, en El Salvador y en Centroamérica en general. Hay una tradición que es la tradición hispana, que la tradición hispana es la de la centralización del poder. Digamos, el poder está concentrado hasta el día de hoy en España. El rey como jefe de Estado, Felipe VII, encarna la centralidad del Estado, aún en la España moderna de hoy. Entonces no debe extrañarnos que nosotros somos parte de esa tradición hispana en donde conviven dos mundos, que aparentemente son dos mundos distanciados, pero que son un solo mundo, un mundo de ideas bastante conservadoras y un mundo de ideas también bastante innovadoras. Entonces, ese mundo que van a encontrar después de la disolución de la República Federal, ¿verdad? Que en Guatemala se va a ir dando. Luego de la derrota de Francisco Morazán, se va a ir dando con la dictadura de Rafael Carrera, pero posteriormente volvemos nuevamente a las ideas liberales, ¿verdad? Volvemos al liberalismo de Justo Rufino Barrios, volvemos al liberalismo de Miguel García Granados. Esas ideas de modernidad siguen conviviendo con ideas
de conservadurismo. O sea, no son cosas separadas, sino que son cosas que están fundidas en una sola, digamos, expectativa de pensamiento. De tal manera que yo creo que el final del experimento de la federación tiene mucho que ver con esa forma de entender el mundo, pues no separado la tradición con la innovación, sino siempre conviviendo una cosa con otra. El rompimiento finalmente de la federación creo yo que se da como una cuestión de carácter, en primer lugar, geográfico, biológico y natural, ¿verdad? Porque no es posible establecer unidad en un medio tan disímil. Hay problemas de orden político que enfrentan a las élites locales con la centralidad que ejerce la capital, o sea, la capital del Reino de Guatemala, que va a ser la nueva Guatemala de la Asunción, que tiene que ver con, bueno, básicamente de carácter económico, dificultades o falta de entendimiento político y esa convivencia entre la modernidad y la permanencia, digamos, de concepciones ancestrales y de concepciones que no pueden fácilmente cambiarse en la mente de las personas. Yo creo que intentamos una explicación, no hay nada definitivo en historia. Yo quiero pues preguntar al doctor Danilo si quiere despedirse con algunas palabras de nuestro distinguido público. Muchas gracias, doctor Peláez. Yo pues únicamente concluir en que en efecto va a ser la idea de centralización del poder que tiene una razón cultural muy cercana a la tradición española, como el doctor Peláez lo explicó, que estaba muy bien dicho, puesto en su lugar, que era parte de las ideas políticas que manejaba Juan José de Aycinena, que era el ideólogo de las familias poderosas guatemaltecas y seguramente también de otras familias poderosas en Centroamérica, pero las circunstancias materiales van a ejercer su influencia para que finalmente pues sean estas ideas de centralización del poder, y no puede ser en la extensión centroamericana por razones que hemos discutido acá. Y entonces se van a formar las 5 repúblicas independientes unas de otras. Era una época en donde convivía el antiguo régimen con la modernidad, como también lo mencionó el doctor Peláez hace unos momentos, en donde pues estaba pretendiendo por una parte convivir dos tendencias sociales, culturales y económicas de por sí, diríamos, antagónicas, ¿verdad? Las viejas prácticas con las nuevas prácticas, y se estaba construyendo una nueva sociedad. Yo agradezco mucho este espacio al doctor Peláez y pues creo que en posteriores oportunidades va a ser para mí mucho gusto poder participar. Fue un enorme honor estar en estas conferencias con una persona que ha sido mi maestro también en la investigación histórica, como es mi apreciado amigo y maestro Oscar Guillermo Peláez. Muchas gracias, doctor, por esta oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Danilo Dardón Flores. Quiero agradecerle sus palabras y agradecer a nuestra audiencia que ha tenido la paciencia de escucharnos durante este tiempo y que se sienta en libertad de poder comunicarse con nosotros para poder aclarar dudas y para poder mantener este diálogo constructivo sobre la historia de nuestro país. Muchísimas gracias y buenas noches. Guatemala, tierra hermosa, con tus flores de colores y tu gente singular. Hoy honramos a los héroes que con lucha y sangre te hicieron libre. Dios te conceda paz, justicia y esperanza. Guatemala, tu nombre inmortal.